Dicen que cualquiera puede volverse próspero, pero casi nadie lo logra, no porque no sepan qué hacer, sino porque no están dispuestos a pagar el precio. Y esta es la historia de un hombre común que descubrió que para cambiar su vida, primero debía sacrificar lo que más lo retenía. El primer sacrificio: renunciar al placer inmediato. A Javier siempre le pasaba lo mismo. Cada fin de semana decía lo mismo: ahora sí ahorraré, pero terminaba gastándolo todo. Una comida aquí, una salida allá, pequeñas cosas que parecían inofensivas, pero que juntas lo alejaban cada vez más de sus metas. Una tarde, revisando su estado de cuenta, sintió ese golpe en el estómago que solo da la frustración. Fue ahí cuando comprendió el primer sacrificio: dejar de buscar el placer inmediato, para construir un futuro real. Empezó pequeño, dijo no a 3 gastos por semana. No fue fácil. Todos sus amigos lo invitaban a lo de siempre. Pero él se repetía: mi futuro vale más que esta tentación momentánea. Poco a poco descubrió que cada peso no gastado era un ladrillo más en la construcción de su libertad. El segundo sacrificio: separarte de quien te estanca. Este fue el sacrificio más doloroso. Javier tenía un amigo, Luis, que siempre le decía lo mismo: ¿para qué emprendes? Mejor disfrútalo, la vida es una. Cada vez que Javier hablaba de mejorar, Luis se burlaba. Pero había algo que Javier no quería aceptar: no puedes subir una montaña mientras llevas colgado a alguien que solo quiere quedarse en la base. Un día, después de una discusión sin sentido, Javier entendió el sacrificio: dejar ir relaciones que lo empujaban hacia abajo. No lo hizo con odio, lo hizo con claridad, y cuando lo hizo, su mente se sintió más ligera, como si por primera vez pudiera avanzar sin cadenas. El tercer sacrificio: dormir menos y enfocarte más. Javier siempre soñó con tener su propio negocio, pero entre el trabajo, el cansancio y las excusas siempre decía: mañana empiezo. Hasta que una madrugada, mientras veía videos motivacionales en el teléfono, escuchó una frase que lo atravesó: si no estás dispuesto a sacrificar tus horas de comodidad, no mereces tus horas de libertad. A partir de ese día, decidió levantarse 1 hora más temprano, solo una. Pero esa hora se convirtió en el espacio donde construyó lo que nunca había empezado. Mientras todos dormían, él aprendía, creaba, avanzaba. No era fácil, el cuerpo protestaba, pero cada avance lo hacía sentir que por fin estaba entrando en su propia evolución. El cuarto sacrificio: vivir por debajo de tus ingresos. Este sacrificio fue el que realmente transformó su vida. Javier ganaba lo mismo que muchos, pero gastaba como si ganara el doble. Siempre quería lo más nuevo, lo más bonito, lo que impresionara a los demás. Hasta que un día se preguntó: ¿para quién estoy viviendo? Ese día tomó la decisión más inteligente de su vida: aumentar su nivel de vida no cada vez que ganara más dinero, sino cada vez que aumentara su inteligencia financiera. Vendió cosas que no necesitaba, canceló suscripciones inútiles y empezó a manejar su vida en base a un plan, no a un impulso. Fue así como descubrió un principio que casi nadie quiere aceptar: el que vive por debajo de sus ingresos siempre termina por encima de sus circunstancias. Con el paso del tiempo, Javier empezó a notar pequeños cambios, detalles que para otros eran insignificantes, pero para él lo significaban todo. Se dio cuenta que los 4 sacrificios habían valido completamente la pena porque ahora su cuenta bancaria ya no era un enemigo, sus hábitos ya no eran un obstáculo, su mente ya no era un campo de batalla, era diferente. No perfecto, pero diferente. Y la gente a su alrededor empezó a preguntarse: ¿qué hizo? ¿Cómo cambió tanto? ¿Por qué a él sí le funcionó? Pero nadie vio los sacrificios silenciosos que hizo cuando nadie lo miraba. Nadie vio las noches donde dudó de sí mismo, las mañanas en las que el cansancio le suplicaba quedarse en la cama, los fines de semana donde dijo no mientras todos decían sí, las personas que tuvo que dejar atrás para avanzar, las tentaciones que tuvo que vencer para crecer. Y fue ahí, en ese punto de su vida, cuando Javier entendió algo que cambió todo: la prosperidad no llega de golpe, llega como una brisa, suave, casi invisible, que solo sienten quienes han hecho el espacio necesario para recibirla, porque al final la vida siempre recompensa a quienes están dispuestos a pagar el precio. No un precio de dinero, sino un precio de disciplina, enfoque y valentía. Él comprendió que los sacrificios no eran pérdidas, eran aperturas. Eran puertas a una versión de sí mismo que siempre había estado allí, esperando ser descubierta. Y lo más irónico de todo es que, cuando finalmente alcanzó estabilidad, paz y progreso, se dio cuenta de que lo que ganó no fue solo dinero, fue algo mucho más valioso. Ganó control, ganó claridad, ganó dignidad interna, ganó una vida que por primera vez sí le pertenecía.
Javier no se volvió próspero por suerte, ni por talento, ni por herencia. Se volvió próspero porque fue uno de los pocos que tuvo el coraje de sacrificar lo que quería en el momento, por lo que quería para siempre. Hoy, cualquiera lo vería y diría, qué fácil es para él. Pero él sonríe, porque sabe que esa frase solo la dicen quienes nunca han entendido la verdad. No existe éxito sin sacrificio, no existe prosperidad sin renuncia, no existe libertad sin disciplina. Y así, con pasos pequeños, silenciosos y hasta invisibles para los demás. Javier construyó una vida que algún día soñó. Una vida que demostró que el sacrificio es duro, pero vivir sin propósito es muchísimo más duro. Y si esta historia te hizo pensar en tu propio camino, si te recordó que también tienes sueños esperando a ser construidos, no lo ignores. Da ese primer paso, por pequeño que sea. Hoy puede ser el día que cambie todo, y si quieres más historias que te inspiren, que te reten y que te acompañen en tu propio crecimiento, entonces suscríbete. Únete a esta comunidad que, igual que tú y que Javier, está dispuesta a transformar su vida desde adentro hacia afuera.